Agradecemos mucho tener asambleas como esta, que nos ayudan a querernos más y a estar más unidos. Los que deseen ayudar con los gastos de esta asamblea pueden hacer donaciones en línea en donate.jw.org. ¿Cómo le demostramos nuestro agradecimiento a Jehová cuando predicamos? Prestemos mucha atención al hermano Adolfo Santiago, que contestará esta pregunta en el discurso. Sigamos ayudando a otros a formar parte de la familia de Jehová. ¿Se ha puesto a pensar cómo era nuestra vida antes de conocer a Jehová? Cuando en cierto sentido estábamos alejados de Él. Bueno, probablemente algunos de nosotros teníamos una vida un tanto turbulenta. Quizás eso se manifestaba desde la propia familia y no se diga en nuestra comunidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es nuestra vida a partir de estar cerca de Jehová y de conocerlo? Nuestra vida es brillante. Aún en medio de circunstancias tan difíciles como la que vivimos en esta pandemia, con la ayuda de Jehová, todos los siervos de Él aprendimos a ser resilientes, tener la capacidad de enfrentar los desafíos con buena actitud. ¿Y sabe por qué? Porque, como dice la organización de Jehová, a partir de que conocemos a nuestro Dios, estamos dentro del paraíso espiritual. Y eso nos hace pensar, ¿qué es el paraíso espiritual? Es muy interesante un comentario que dio una revista Atalaya. En parte dijo, el paraíso espiritual es la paz y la unidad que Jehová le da a su pueblo. Así es. Cuando nosotros estamos en paz con nuestro Dios y con el prójimo, ya estamos disfrutando del paraíso espiritual. ¿Y sabe cuál es la diferencia entonces entre conocer a Jehová y los que no lo conocen? Bueno, podríamos decir que los que no conocen a nuestro Dios solamente existen. Pero nosotros, aparte de existir, hemos aprendido a vivir. Esa es la diferencia. Y todo esto que tenemos no es obra de la casualidad, no es por un esfuerzo personal, no es así. Es gracias a nuestro Dios. Así lo puntualiza el apóstol Pablo. Vayamos a la Biblia, si tiene la bondad de consultar allí en la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 4 y 5, por favor. Busquen ahí en su ejemplar de la Biblia este texto. Efesios, el capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Lo tienes? Pero Dios, que es rico en misericordia, debido al gran amor con el que nos amó, nos dio vida junto con el Cristo. Incluso cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas, ustedes han sido salvados por bondad inmerecida. Observe lo que dice el versículo 4. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Y el versículo 5 señala también por su bondad. Así que tenemos mucho que agradecer, mis queridos hermanos, a nuestro Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. No nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Entonces, cuando uno medita y analiza de fondo todo lo que tenemos y lo que somos gracias a Jehová, pues nos lleva a pensar, entonces, ¿qué espera Jehová de mí, de cada uno de nosotros? Bueno, es interesante que en muestra de agradecimiento, Jehová espera, entre otras cosas, que hagamos lo que dice la palabra de Dios allí en la carta a los Efesios, el capítulo 2. Pero ahora veamos el versículo número 17, por favor. Vayamos a la Biblia y centrémonos en este texto. Carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 17. ¿Lo tienen? Y él vino y les anunció las buenas noticias de paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿Qué es lo que señala este versículo? Bueno, la importancia de seguir anunciando las buenas noticias de la paz. Así es, una persona agradecida siempre se esfuerza por comunicarle a otros lo que ha hecho nuestro Dios a favor de cada uno de nosotros en su pueblo. Entonces, qué importante es que hagamos un esfuerzo por mantener el celo en la predicación de las buenas nuevas de la paz.
Y la verdad es que cuando transmitimos este mensaje no solamente es comunicar el mensaje, sino demostrar a las personas el valor del mensaje. Así que no solamente cuenta transmitir, sino cómo vamos a transmitir este mensaje del reino. Y cada vez que hablemos de las cosas de Jehová, piensa en lo que Jehová ha hecho por nosotros y transmítelo a las personas. Eso sin duda va a ayudar a las personas a poder observar lo importante de acercarse a nuestro Dios. Pero dentro de nosotros también hay algo importante que hacer. Vayamos a la Biblia y ahora centrémonos en la carta a los Efesios, el capítulo 5, versículo 8 y 9, que te invito a consultar, por favor. Carta a los Efesios, el capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen? Porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en unión con el Señor. Punto importante. Sigan andando como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad. Es decir, aparte de comunicar este mensaje de la paz, también se requiere mucho de nuestra conducta, de nuestra actitud, porque eso cuenta, ya que atrae a las personas a estar en el pueblo de Jehová. Es cierto que es muy importante lo que nosotros comunicamos, pero también es importante que lo demostremos. Hay quienes nos observan y eso ha provocado que algunos se acerquen al pueblo de Dios. Mira, hablando de esta situación de la pandemia, es muy interesante cómo en plena pandemia se siguió predicando las buenas noticias de la paz. Algunos de ustedes utilizaron el teléfono, la carta para poder predicar. Pero el resultado, ¿cuántas personas conocieron a Jehová en plena pandemia? ¿Y sabes qué es lo interesante? Nos ha tocado ver casos que estas personas incluso ya se bautizaron en plena pandemia. ¿Qué ilustra eso? Que muchas personas tienen el deseo de conocer a nuestro Dios y que vale la pena seguir insistiendo en comunicar este mensaje. Pero veamos en el siguiente ejemplo cómo es posible que personas que tienen el deseo de conocer a nuestro Dios sí pueden acercarse. Voy a entrevistar a nuestro hermano Ángel Cruz, quien sirve como anciano y precursor regular. Hermano Cruz, ¿quieres comunicarnos, por favor, antes de ser testigo de Jehová, cómo pensabas que era la manera de buscar paz en este mundo? Déjame comentarte, hermano, una breve experiencia de hace algunos años. Yo trabajé para el ejército y por ahí de 1994 surgió un conflicto armado en el sur del país. Entonces tuvimos que ir ahí a resarcir la paz que se había perdido. Entonces hasta ese momento, hermano, la paz que llevábamos tenía que ser muchas veces por la fuerza o incluso usar la violencia. Hasta ese momento yo tenía en la mente ese concepto sobre la paz. Entendemos, hermano Cruz, que era en cierto sentido a través de las armas, ¿verdad? Que era la forma en cómo creías que se buscaba la paz. Pero vino un cambio, conociste el mensaje del reino. Y la pregunta es, ¿cómo eso te motivó a seguir predicando las buenas noticias de la paz? Para esos años, mi esposa ya estudiaba con los testigos de Jehová. Me invitó ella a una asamblea regional, en aquel tiempo la asamblea de distrito. Así que hice buenos planes, asistí a la asamblea, pero lo que me impactó realmente, hermano, fue lo que pude ver. Un lugar donde había más de 45,000 personas reunidas. Era un orden armonioso, no había malas palabras, no había groserías. La gente se conducía de manera muy apropiada. Lo que pude ver fue un ambiente de paz y tranquilidad, que eso fue lo que me impactó y quedó en mi mente. Ahora, hermano Cruz, ¿cómo demuestras a lo largo de estos años que conoces a Jehová que estás agradecido por ser parte de la familia de Jehová? Yo regreso al trabajo, después de ahí con eso en mente, ese cuadro que yo había observado en esa asamblea, y me separo del trabajo. Tomo un curso de la Biblia de manera formal, al poco tiempo dedico mi vida a Jehová y me bautizo. A los pocos meses emprendo el servicio de precursor regular y ya junto con mi esposa como matrimonio nos hicimos disponibles para servir en lugares donde hubiera necesidad de publicadores de las buenas noticias del reino. Nosotros entendimos que lo que habíamos aprendido ahora deberíamos compartirlo con las personas. Fuimos invitados también a servir a un país de Centroamérica, a servir en territorios de necesidad de publicadores. Luego nos invitaron a la Escuela de Evangelizadores del Reino y saliendo de ahí
salimos con la firme determinación de seguir transmitiendo las buenas noticias del reino que habíamos aprendido. Según Romanos, lo que dice en la Biblia 16:20, dice que Jehová es el Dios que da paz. Nosotros habíamos aprendido esa paz que Dios da. Entonces queríamos compartirla con otras personas, bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Así que nos dimos a la tarea de seguir predicando para que muchas personas aprendieran la verdadera paz que solo existe en el pueblo de Jehová. Apreciamos, hermano Cruz, por tus palabras, sin duda alguna que nos ayudan a pensar, mis queridos hermanos, en cómo casos como el del hermano Cruz y su familia, así allá afuera hay personas que tienen el deseo de buscar la verdadera paz. Nuestro hermano estaba buscando la paz de una manera equivocada. Gracias al mensaje y al conocimiento de la palabra de Dios, ahora va en busca de la paz verdadera. Entonces, hay mucho que hacer en la obra. Y precisamente eso nos hace pensar en la importancia de aprovechar toda oportunidad para anunciar las buenas noticias de la paz. Así lo transmite el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 15, que les invito a consultar si tiene la bondad. Vayamos a la Biblia y leamos este texto. Efesios 6, 15. Y teniendo los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias de la paz. Aquí está el punto, estar listos. Esto significa, como nos ha explicado la Organización de Jehová, lo importante de aprovechar toda área de oportunidad para transmitir este mensaje. Puede ser a través de la predicación telefónica, a través de las cartas, predicando a familiares, etc. Y aquí puntualizamos cuánto agradecemos el esfuerzo de nuestras queridas hermanas y hermanos, algunos de edad avanzada, otros que están enfermos, pero aún así dentro de sus circunstancias se están esforzando por dar a conocer este mensaje de la paz, y eso lo agradecemos. Por otro lado, necesitamos entender que para tener éxito en este mensaje requerimos de la bendición de Jehová. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 6. Ahora leamos el versículo 19 y 20. Les invito a consultar ese texto. ¿Lo tienen? Dice así: oren también por mí a fin de que, cuando abra la boca, se me concedan las palabras para que pueda dar a conocer con valor el secreto sagrado de las buenas noticias, de las que soy un embajador en cadenas, y para que pueda hablar de ellas con valor, como debo hablar. Para transmitir este mensaje necesitamos valor, pero, dice el apóstol Pablo, hay que orar, pedir la ayuda de Jehová. Eso nos dará el valor de transmitir este mensaje. Y claro está, mis queridos hermanos, el mensaje no se mide en su éxito por los resultados, sino por llevar el fruto, es decir, en transmitir este mensaje de la paz siempre que haya oportunidad. Hasta este punto, es momento de dar respuesta a la pregunta de repaso que aparece en el programa. En la pregunta 3, si es que la ubican, la pregunta dice así: ¿qué podemos hacer para ayudar al mayor número de personas posible a ser parte de la familia de Jehová? Respuesta: según Efesios 2:17 y capítulo 6, versículo 15, predicar las buenas noticias de la paz en toda oportunidad. Así demostraremos que agradecemos todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Repito la respuesta. Según Efesios 2:17 y capítulo 6, versículo 15, predicar las buenas noticias de la paz en toda oportunidad. Así demostraremos que agradecemos todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Como hemos aprendido, no debemos permitir que cosas menos importantes nos quiten tiempo que podríamos dedicar a esta predicación, a este mensaje tan importante de las buenas nuevas de la paz. Es así como lo transmite el apóstol Pablo, según leemos en la carta a los Efesios, el capítulo 5, que les invito a consultar y ubiquen el versículo número 16. Efesios 5:16. Así que aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Como dice el texto, es momento de aprovechar el tiempo, y la mejor forma de hacerlo es participando en este mensaje que transmite paz. Ahora debemos tener presente la necesidad de muchas familias que están afuera con el deseo de conocer la paz verdadera.
y deseamos que con el celo e impulso que demos en esta obra, podamos lograr que muy pronto, en un futuro no muy lejano, tanto ellos como nosotros podamos disfrutar de una vida sin fin al fin. Gracias, gracias hermano Santiago, por animarnos a predicar las buenas noticias de la paz en toda oportunidad. Ha llegado el momento de escuchar el discurso de bautismo tan esperado. Si usted se va a bautizar hoy, lo animamos a prestar especial atención. ¿Qué podemos hacer todos nosotros para seguir siendo amigos de Jehová y de su familia? Prestemos toda nuestra atención al hermano Gilberto Flores, que presentará el discurso titulado Sigan andando por el camino de la paz. Cuánta alegría nos da, queridos candidatos al bautismo, estar con ustedes este día tan especial. Ustedes ya tomaron la decisión más importante de su vida. Ya se dedicaron a Jehová. Hay diferentes circunstancias en ustedes. Algunos son pequeños y han conocido de Jehová con sus familias. Otros han aprendido de Jehová desde que son adultos. Pero en todos los casos, todos ustedes han hecho suya las verdades, las han amado y las han aplicado, ahora las están obedeciendo. Por decirlo así, ustedes han estado caminando en este sendero y apropiadamente, la Biblia compara la adoración pura a un sendero o a un camino. Antes e incluso después de que a los discípulos de Jesús se les conociera como cristianos, se usaba la frase el camino. Esto era para referirse a su nueva religión. Cuando ellos se bautizaron, entendían que abarcaba toda su vida, todo aspecto de su vida, hasta este grado que menciona la Biblia en Efesios 4:22 al 24. ¿Quieren, por favor, leer conmigo estos versículos? Es Efesios 4:22 al 24. Leemos. Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad, que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. Qué interesante lo que menciona aquí. Ustedes, queridos candidatos al bautismo, ya lo han hecho. Se han quitado la vieja personalidad y se han puesto la nueva personalidad. Eso es excelente. Han aplicado los consejos de Jehová. Pero, ¿qué más se tiene que hacer? ¿Qué más debemos hacer? Pongan su atención, por favor, en el versículo 23. El versículo 23 menciona, deben seguir renovando su forma de pensar. Ponga su atención en esta palabra, su forma de pensar. Pensamientos. ¿Qué debemos seguir cuidando? Sí, lo que pensamos. Si no cuidamos esto, los pensamientos pudieran llevarnos a acciones incorrectas. Entonces, aquí el consejo de Jehová es prestarle mucha atención a todo lo que entra en nuestra mente, todo aquello que nosotros pensamos. ¿Qué más nos indica este versículo? Vea por favor la nota de este versículo. En la nota menciona, o la fuerza que impulsa su mente, literalmente, el espíritu de su mente. ¿Qué más tenemos que seguir cuidando? La nota nos dice algo interesante. La fuerza que impulsa nuestra mente, eso tenemos que cuidar. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que siempre tenemos que cuidar los motivos por los que nosotros queremos seguir sirviendo a Jehová. ¿Cuál es el motivo que siempre tenemos que cuidar? Es el amor profundo por Jehová, la razón por la que usted se ha dedicado a Jehová. Así es de que
Sigamos cuidando atentamente estos asuntos que menciona la palabra de Jehová. Claro, este camino en el cual vamos, el camino de la paz, también es comparado a un camino angosto, y Jesús dijo que son pocos los que van por este camino. Por este camino implica hacer sacrificios, y en ocasiones también pudieras enfrentar dificultades. Si andamos en los caminos de Jehová, eso sí, aunque tengamos dificultades, siempre seremos felices. Además, Jehová bendice a todos los que andan en sus caminos, y nos alegra también saber esto. El libro de Lucas, capítulo 1, el versículo 79, menciona que Jehová y Jesús guían nuestros pies por el camino de la paz. ¿No nos alegra saber eso? Jehová y Jesús te seguirá ayudando para que continúes por siempre en este camino. Queridos candidatos al bautismo, es un honor darle la bienvenida al camino de Jehová, el camino de la paz, un camino que lleva a la vida. En este discurso contestaremos 3 preguntas. ¿Por qué es importante que no nos rindamos? 2. ¿En qué sentido nos da paz ir por este camino? Y 3. ¿Qué debemos hacer para seguir andando en el camino de la paz? Empecemos con la primera. ¿Por qué es importante que no nos rindamos? Se espera que los testigos de Jehová estemos siempre activos y que nos esforcemos por seguir andando en el camino de la paz. Que tengamos la resolución, la manera de pensar de los cristianos fieles del pasado y también de muchos que ahora nos esforzamos por servirle lealmente a Jehová. Vea esta manera de pensar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. Porque, aunque las dificultades son momentáneas y livianas, producen en nosotros una gloria de una grandeza cada vez más extraordinaria, una gloria eterna. Mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, y no en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Qué interesante manera de pensar. No nos rendimos. Es cierto, quisiéramos que no hubiesen problemas, pero la realidad es que seguirán habiendo problemas. Desearíamos que no tuviesen ningún problema, pero siempre seguirán habiendo problemas en este sistema de cosas dominado por Satanás. Pero vea la resolución, no nos rendimos. La razón es que las dificultades de ahora que usted atraviese, que tú atravieses, son momentáneas en comparación con toda una eternidad que disfrutaremos de la amistad de Jehová. Y ustedes, queridos candidatos, ya han demostrado que no se rinden y que quieren agradar a Jehová, y por eso se han esforzado por llenar los requisitos para ser parte de su pueblo. A partir de hoy, tendrán una amistad especial con Jehová y con Jesucristo. Y esa amistad puede llegar a ser eterna si no se rinden ni se cansan. Si no se rinden y siguen andando por el camino de la paz, podrán contar con la bendición de Jehová para siempre. Para ver que sí es posible aguantar y no rendirse, ahora entrevistaré a la hermana Silvia Altamirano. Ella se bautizó hace 5 meses. Hermana Altamirano, durante los meses anteriores a su bautismo, ¿pensó en rendirse por culpa de alguna prueba? Sí, hermano. Fueron 2 pruebas, mi enfermedad y el cuidado de mi mamá.
Tengo una enfermedad crónica, sufro de hipertiroidismo. Esto me provoca ansiedad y depresión, además del cuidado especial que le debo tener a mi mamá de 82 años. Ella tiene un problema neurológico. Esto me provocó no tenerle paciencia para sobrellevar su enfermedad y me hizo sentir que no merecía la aprobación de Jehová ni tampoco pertenecer a su pueblo. Vaya situación tan difícil. Sí que debió de haber sufrido bastante, ¿verdad, hermana? Pero, ¿qué le ayudó a seguir adelante en el camino de Jehová? Me ayudaron 3 cosas: la oración, el sacrificio de Jesús y la ayuda de los hermanos. 3 cosas muy importantes y muy valiosas, pero quisiera explicarnos de manera específica cómo le ayudó la oración. Me ayudó a arrojar mis cargas sobre Jehová y a no inquietarme ni angustiarme por nada. Me dio paz interior y mucha tranquilidad. Qué gusto nos da saber que encontró esa paz, que se siente más tranquila, nos alegra. ¿Y el sacrificio de Jesús de qué manera le ayudó? Me ayudó a recordar que gracias a su gran amor, Él dio su vida para limpiarme del pecado. Y tengo la esperanza de poder disfrutar de vida eterna sin enfermedades ni sufrimiento. Es una provisión de Jehová que a todos nos alegra mucho y nos ayuda a seguir adelante, a seguir perseverando. Y en el caso de los hermanos, ¿de qué manera le ayudaron? Me ayudaron de una manera práctica. Ellos me escuchaban cuando yo les platicaba con mucha atención. También me dieron tiempo de calidad. Además, me compartieron información muy valiosa para poder afrontar esta situación. Es una bendición contar con una hermandad amorosa. Hermana, muchas gracias por sus comentarios y por darnos un buen ejemplo. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿En qué sentido nos da paz ir por este camino? Todos los caminos o senderos tienen estos 3 elementos: límites, un propósito y un destino. El camino de la vida también tiene esos 3 elementos. Empecemos por el primero, límites. Si te sales de un camino, puedes perderte o resultar herido. Así es de que es importante que estés atento a todos los señalamientos para que puedas llegar a un objetivo. Además, los caminos siempre señalan peligros que puedes encontrar en este camino. Así es de que es de vital importancia que prestemos mucha atención a esos señalamientos. Para mantenernos en el camino de la paz, también tenemos que hacer lo mismo. Esos señalamientos son las leyes, principios que Jehová Dios nos da. Y es importante que nosotros los observemos y los entendamos apropiadamente, pero sobre todo que los obedezcamos. Si somos obedientes, tendremos paz interior, que resulta de tener una conciencia limpia. Siguiente elemento, propósito. Cuando vas por un camino, no te pones a caminar en círculo, ni te quedas parado. El propósito de un camino es que se pueda avanzar en una dirección. El camino de Jehová nos permite avanzar de manera constante en sentido espiritual. Una manera de lograrlo es haciendo cosas buenas por los demás, tal como indica la carta a los Gálatas, capítulo 6, el versículo 10. Leamos este principio bíblico, este consejo bíblico. Gálatas, capítulo 6, el versículo 10. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Es muy claro el consejo, hagamos el bien a todos. ¿De qué maneras? Las cualidades son muy importantes y la cualidad de ser amables y generosos es muy importante. Estas cualidades nos harán tener una buena relación con los demás, una relación pacífica y además los ayudaremos.
en qué situaciones pudiéramos ayudarlos. Durante todo este tiempo ha habido necesidad de mucho consuelo. ¿Qué necesitan nuestros hermanos? En ocasiones necesitan palabras de ánimo, palabras de consuelo. En ocasiones necesitan con quién llorar. Y en ocasiones es necesario llorar con los que lloran. Pero sobre todo, después de tanta situación que han vivido nuestros hermanos y seguimos viviendo, enfermedad, secuelas por enfermedad, problemas económicos, necesitan que siempre los tratemos con cariño, con amor, con amabilidad. El discípulo Timoteo, el joven Timoteo, hizo precisamente eso. Si él no hubiese tratado con amor, con paciencia, con cariño a sus hermanos, no se notaría ese avance, ese progreso en sentido espiritual. Así es de que si nosotros somos amables y tiernos con nuestros hermanos, ellos se sentirán contentos, se sentirán regocijados, consolados y sobre todo, Jehová se alegrará de que lo hagamos de esta manera. Pasemos al tercer elemento, destino. Cuando sigues un camino, llegas a un destino. Ustedes, al bautizarse como testigos de Jehová, empezarán a ir por un camino imaginario con la meta de disfrutar de la paz y la amistad de Dios para siempre. Y deseamos que lo alcancen, como muchos de nuestros hermanos están esforzando por alcanzar esto precisamente. Ahora entrevistaré al hermano José Barrera. Él lleva 10 meses de bautizado. Hermano, desde que empezaste a andar en el camino de la paz, ¿qué es lo que te ha ayudado a mantener tu paz interior? Sí, hermano, principalmente la oración a Jehová, ya que anteriormente era una persona agresiva, pero sin embargo, en poner en primer lugar los principios de Dios, lo que menciona en Filipenses 4, versículos 6 y 7, me ha ayudado a encontrar esa paz y felicidad que tanto buscaba. Qué bueno que aplicaste ese principio bíblico, hermano. ¿Qué más te ayudó? Han sido varias cosas, pero principalmente la predicación de las buenas nuevas noticias del reino. Al estar en el campo y hablarle a las personas de lo que Jehová nos promete, me hace sentir fe y felicidad, hermano. Qué excelente actividad. ¿Y cómo te ha ayudado a mantener la paz con los demás y con Dios, andar en el camino de la paz? Como comenté al principio, era una persona agresiva. No me lastimaba la conciencia responder con violencia, pero cuando empecé a conocer a Jehová, empecé a ver a las personas de diferente manera. Ahora las veo con amor y me preocupo por ellas. Anteriormente las personas que me conocían ahora se sorprenden de ver los cambios que hice y son más receptivos al escuchar el mensaje. Vivo en paz porque me he librado de muchos problemas. Con Dios estoy tranquilo porque me esfuerzo por cumplir su mensaje y eso me hace sentir muy feliz. Deseamos que por siempre disfrutes de esa paz, hermano Barrera. Muchas gracias por tus comentarios y por compartir tu experiencia. Pasemos ahora a la tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer para seguir andando en el camino de la paz? Los viajeros se van adaptando a posibles obstáculos. Siempre van a encontrar obstáculos en el camino, van a encontrar mal tiempo. De modo parecido, al avanzar en el camino de la paz, tenemos que hacer algo parecido. Veamos el consejo que nos da aquí Jehová en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose, aceptando el consuelo, teniendo la misma forma de pensar y viviendo en paz. Y así, el Dios de amor y de paz estará con ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para seguir en el camino de la paz? Presten atención a esta palabra, corrigiéndose. ¿Sí?
Tendremos que corregir algunas cosas a medida que avanzamos en este camino de la paz. La nota sobre esta palabra indica lo siguiente: o siendo reajustados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ajustar. ¿Qué cosas vamos a ajustar? Vamos a ajustar pensamientos, actitudes y acciones. A medida que avanzamos, siempre vamos a encontrar situaciones que nos quiten precisamente esa concentración que llevamos desde un inicio. Pero ¿qué necesitamos? Hay que ajustar, hay que estar dispuestos a ajustar esa manera de pensar, esa actitud o esa acción. Prestemos atención en los campos en donde tenemos que ajustar y prestar atención a medida que avanzamos en este camino. La primera frase que aquí menciona es: sigan alegrándose. Tiene que ver con nuestra actitud. Siempre van a haber problemas, van a enfrentar situaciones, van a haber preocupaciones en su vida y estas les van a angustiar. Eso es inevitable. Es inevitable que pasen esas situaciones, pero aquí está el consejo de Jehová: sigan alegrándose. ¿Qué nos indica aquí Jehová? Que es importante que ajustemos nuestra manera de pensar y que no nos concentremos demasiado solamente en los problemas. No, eso va a quitarnos la alegría. Más bien, queremos concentrarnos en las cosas que nos hacen felices, que les hacen felices, y no en las cosas que los pongan tristes. Por ejemplo, piensa en la dedicación que has hecho ahora. Piensa qué sentiste cuando aprendiste la verdad, qué sentiste cuando aprendiste el nombre de Jehová, qué sentiste cuando comenzaste a predicar. Qué felicidad sentías en ese momento. ¿Hay problemas? Sí los va a haber. Pero si nos concentramos en las cosas que nos hacen felices, entonces seguiremos alegrándonos a pesar de las dificultades. Veamos el siguiente consejo que nos da aquí. Sigan teniendo la misma forma de pensar. Qué interesante consejo. En el primer siglo, algunos miembros de la congregación difundían enseñanzas apóstatas. Además, parece que otros estaban sembrando ideas que provocaban discusiones. Quizás no fueran totalmente antibíblicas, pero sí amenazaban la unidad de la congregación. Por eso, el apóstol Pablo dio el consejo de segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Ahí menciona: rechaza los debates tontos y sin sentido, pues sabes que provocan peleas. Ahora bien, siempre que nos topemos con ideas antibíblicas, debemos rechazarlas firmemente sin importar de dónde provengan. No sería prudente entrar en debates con apóstatas, ni personalmente, ni en foros de charla, ni mediante ningún otro conducto. Sin embargo, si algo o una decisión no viola principios bíblicos, deben tener cuidado de no imponer sus propios puntos de vista. Eviten entrar en discusiones, porque esto puede acabar con la paz de la congregación. Qué excelente consejo, ¿verdad? Vamos con el número 3. En el versículo 11 está esa frase nuevamente: sigan viviendo en paz. Qué interesante consejo también. ¿Qué nos permitirá seguir viviendo en paz con los demás? Bueno, nuevamente las cualidades. Ser cariñosos y generosos, especialmente con familiares cercanos, tanto si son testigos como si no lo son, es muy importante. Deseamos que en un futuro, si no son testigos de Jehová, ellos aprendan de Jehová, que conozcan a Jehová, que también vayan con nosotros en el camino de la paz. Pero ¿lograremos eso si no somos cariñosos, amables y generosos con ellos? ¿Verdad que se nos hará más difícil hablarles de la verdad? ¿Les será más difícil compartir las verdades con ellos? Por eso, qué interesante consejo nos da Jehová: sigan viviendo en paz. Para concluir, quiero recordarles que el día de hoy
no solo marcará el resto de su vida, sino también su relación con Jehová. Por eso, reflexionen constantemente en su relación con Jehová. Todos estamos muy orgullosos de ustedes. Nunca se van a arrepentir de su decisión de dedicarse a Jehová. Hoy inician su carrera. Recuerden lo que aprendimos hoy. Nunca se rindan, no abandonen el camino de la paz. Su vida depende de eso. Dejen que Jehová guíe sus pasos. Segundo, no se salgan de los límites del camino. Sigan obedeciendo los principios. Sigan caminando con un propósito y alcancen el objetivo de disfrutar de la paz con Dios para siempre. Por último, sigan ajustando sus pensamientos, sus actitudes y sus acciones, para que puedan mantener la paz con Jehová y con los demás. Si siguen haciendo estas cosas, no solo van a tener la paz, no, también tendrán lo que dice al final la segunda carta a los Corintios capítulo 13, el versículo 11. Y así, el Dios de amor y de paz estará con ustedes. ¡Qué interesante! Nunca olviden esta promesa. Es una promesa que Jehová les hace a los que andan por el camino de la paz. Gracias, hermano Flores. Este año las circunstancias para el bautismo podrán variar. Dependiendo de las circunstancias locales, los ancianos han hecho preparativos para que los candidatos se bauticen al concluir esta sesión. Ahora cantemos juntos la canción 135, titulada Jehová te pide, sé sabio, hijo mío. Canción 135.